En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo de Resurrección, la Pascua de nuestro Señor, que es la fiesta más importante de todo el año, aunque como siempre lo he dicho, para el pueblo cristiano fiel, festeja con más añoro la Natividad, y está bien, pero por encima de todo, como fiesta, está la resurrección. ¿Por qué? Porque si bien en la Natividad fue la encarnación que se manifiesta, con la resurrección muestra, prueba y comprueba que Él era Dios, que era el Hijo de Dios Padre, que era el ungido, el Mesías, el Cristo, que eso quiere decir Cristo, ungido. Y no nos olvidemos, y me lo hubiera gustado haberlo dicho el Domingo de Ramos, pero por no alargar la ceremonia y después de la pasión no me quedan palabras y lo mejor es meditarlas durante toda la Semana Santa. No hubo sermón, pero veíamos en la lectura tomada de la Pasión de San Mateo el motivo por el cual nuestro Señor es crucificado. Se dice mucho que Pilato se comportó como un cobarde, y fue cierto que fue un mal juez, porque si era inocente, como él mismo lo dice, ¿por qué lo entrega? Pero al fin y al cabo era un romano, le importaba un rábano a los judíos, que eso fue lo que terminó haciendo. ¿Acaso soy yo judío? Bueno. Y claro, cuando lo pusieron contra el César, porque él les dijo, vuestro rey, Pilato lo tenía claro, tan claro que lo puso en el epitafio de la cruz, en 3 lenguas, para que todo el mundo se entere. Y cuando le vienen a reclamar, dice, lo escrito, escrito está. Y como buen romano nos andaba con que no, que él dice que es, no. Inri, Jesus Nazarenum Rex Judiorum. Aunque los masones, dicho de paso, lo toman como Igni Natura Renovator Integra. Vean cómo toman el mismo Inri, pero para decir que por el fuego la naturaleza será renovada masónica y satánicamente. Pues bien, entonces Pilato, al decirle, no es nuestro rey, cuando Pilato le dice, vuestro rey, que a quién quieres que os libere, a vuestro rey o a Barrabás, pensando que iban a decir a Jesús, porque Barrabás era un criminal y un degenerado, no era un simple ladrón, robabolsillo, era un pervertido, un seductor y un asesino, miserable. Imagen del crimen organizado, por decirlo así. No era perita en dulce, un pobre ratero más. Y así dicen, no, nosotros tenemos al César por rey. Entonces, claro, Pilato, ¿qué podía hacer? Se vio que si no se los daba o entregaba, pues él iba a tener problemas con el César. Porque se está diciendo rey. ¿Y quién dice que es rey en territorio romano?
el emperador lo aniquila de una buena vez, y a todos los que lo apoyen. Por esas circunstancias, Pilato lo deja en manos de los judíos. Pero estúpidamente le da latigazos, como creyendo que con eso, con los azotes, estos se iban a aplacar. Pero es que no se daba cuenta que esto era implacable, eran demoníacamente furibundos. No aceptaban términos medios. ¿Y de dónde venía esa ira religiosa satánica? De la confrontación que hubo en su culmen, después de que pasan los testigos y falsos, y nuestro Señor no responde, ni a Pilato no responde estupideces, ni si el juicio era válido, inválido, si justo, no injusto, de plano era injusto, no tenía razón de ser. Pero por ahí no va la cosa. Porque la confrontación y la ira judaica venía de un problema teológico. Y por eso, cuando Caifás le dice como sumo sacerdote, y hay que leerlo para que lo retengamos, porque a veces leemos y pasamos, y como la pasión es larga, la oímos medio aburrido, y perdemos lo esencial. Aunque todas las circunstancias coadyuvan, pero ojo, que una buena comida con mucho de aditamento y de primer plato y lo que quieran, le quita. Entonces a veces pasa así con todo. Dice así, pero Jesús callaba. ¿Por qué? Porque no respondes a nada de lo que deponen estos contra ti. Le importaba un bledo que iban a decir esos imbéciles contratados para que dijeran cualquier cosa para quedar ellos legalmente con motivos para acusar a nuestro Señor, y nuestro Señor les importa. Vamos al grano, me callo, y como sé que este va a reventar, ni se tomó la molestia, por eso se callaba, nada más. Entonces no respondes nada a lo que deponen estos contra ti. Pero Jesús callaba. Entonces le dijo el sumo pontífice, que equivaldría al Papa, pero no hagamos como estúpidamente, y perdónenme que hay que corregirle y enmendar la plana porque la tontería abunda. El sumo pontífice no era infalible como es el Papa. Oiga, dejémonos de tonterías. La infalibilidad magisterial no se existía en el Antiguo Testamento ni en la sinagoga. ¿De qué más estamos hablando? Se habla de sumo sacerdote, pero no había una jerarquía de orden sacramental. Eran sacerdotes y sumos sacerdotes por los sacrificios, pero de vacas y de machos cabríos. Entonces, era prefigura. Entonces dejémonos de tonterías, porque alguno por decir de que el papanata de Francisquito o el que sea de turno de estos que han salido después de Vaticano II no pierde el pontificado, porque así tampoco lo perdió el sumo pontífice y nuestro Señor lo reconoció. Tu abuela lo reconoció para su condenación, porque el velo se rajó en dos y se acabó el cuento.
y se acabó el sacrificio y el culto. Punto. ¿Qué vienen a hablar? Imbéciles. Perdónenme y en paz. Perdón. Pues bien, entonces le dijo el sumo pontífice: te conjuro de parte de Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. ¿Está claro? Aquí se resuelve todo el problema. De parte de Dios, te conjuro que me digas si tú eres el ungido, el Hijo de Dios. La tenían clarito, más clarito que cualquiera de nosotros. Como mucho más claro lo tienen a veces los comunistas, la verdad, que los católicos liberales imbéciles. Como por ejemplo García Márquez, cuando dijo una vez, y esto, bueno, un pequeño paréntesis: si yo creyera, estaría en todo de acuerdo con lo que dice Gómez Dávila. La veía clarito. Pero el liberalismo del catolicismo no la ve clara nunca, porque eso es lo propio, la acomodación, la combinación. Pues bien, sigamos. Entonces nuestro Señor le dice: tú lo has dicho. Punto. No hay nada más que decir. ¿Eres el Hijo de Dios, el ungido? Sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. No hay más nada. Y aún os digo, dice nuestro Señor, que veréis después al Hijo del Hombre. Dice que es el Hijo de Dios y que es el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque también es hombre. La encarnación. Sentado a la diestra de la majestad de Dios. ¿De qué Dios? De Dios Padre. Venir sobre las nubes del cielo. Apocalíptico, milenarista, parusíaco. Está claro. O sea que la señal apoteósica, paradigmática, incontestable, irrefutable, es que siendo el Hijo de Dios, lo veremos a la diestra de Dios Padre, viniendo sobre las nubes. Clara manifestación de su parusía y de su confirmación como rey. Y esto es lo que los católicos no han entendido, lamentablemente, durante casi 2000 años de historia de la Iglesia y de cristianismo. Aunque en los primeros 5 siglos esto era claro y paladino, tanto que era doctrina común. Pero después, por los enredos exegéticos de santos, con miopía, porque hay santos miopes, echan cátedra, hacen escuela y la cosa se diluye. Lo lamento. Es la historia de la decadencia humana. Por eso no es lo mismo que un santo se equivoque
o dé un signo que pueda llevar al equívoco que el simple y vulgar fiel. Ese es el problema de tener autoridad, jerarquía, en el orden que sea y más en el religioso. Aunque pueda haber excusas, por querer matar la mosca, se tiran el ponqué, el pastel. ¿Cómo pasa? Por falta de inteligencia y de prudencia, lo lamento. ¿Y por qué digo lo lamento? Porque es un hecho. Pero no se pueden seguir con las estupideces. Ni aún la de los santos me perdonan, porque son santos porque aman a Dios, porque se han sacrificado, pero no porque no se hayan equivocado o tenido una debilidad. Así de claro. Porque al santo más pintado comete y hace estupideces. Porque cada pecado es una estupidez, por lo menos. Así de claro. Así que los oídos de los fieles, afeminados, con violín que en piano, que revienten. Porque a muchos fieles les gusta que le hablen de baboserías, creyendo que eso es mística y santidad. La mística y la santidad está en la verdad, al punto de morir por ella, los mártires, y punto. Entonces, nuestro Señor nos da el signo irrefutable, inconfundible, de su divinidad, de que es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Cuando lo vean a la diestra de Dios Padre viniendo del cielo, entonces más apocalíptico no puede ser. Y el que no lo quiera ver, que se afine, porque no es católico, apostólico y romano. Y punto. Que se afine. Entonces vuelvo y repito, y aún os digo, que veréis después al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. ¿Y qué pasó entonces? El sumo sacerdote se rasga las vestiduras, blasfemo. Listo. Se acabó el cuento. Y cometen el deicidio por decir que es el Hijo de Dios. Y como no podían decir otra cosa, pues va a decir entonces, el sumo pontífice rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos imbéciles y pagados? Eso no lo dice, pero testigos. Si ya con esto se acabó el problema. Resuelto. Y así lo matan. El deicidio, que eso es lo que acrisola el judaísmo, el acto deicida de impugnar la divinidad de Cristo, no es la circuncisión. Sí, claro. Eso es lo terriblemente demoníaco del judaísmo. Mis hermanos mayores, tu abuela, no hay nada. ¿Qué hubo entre Abel y Caín? Nada.
la genética, pero eso no es lo que cuenta. Como no cuenta ser judío genéticamente. Lo que cuenta es que sea converso verazmente. Y que muchos católicos somos peores. Entonces, ¿qué hablamos? De pureza de sangre. Es pureza de doctrina, que es muy distinto. Entonces queda ya solucionado el problema, aclarada la pugna. Y Dios y nuestro Señor muere gustoso. Él iba alegre, estaba triste como hombre, pero Él ofrecía eso también como testimonio de la verdad, de su misión, y estaba dispuesto a morir. No tenía por qué llegar a ese exceso, pero quería su humanidad inmolarla en el holocausto de la cruz para glorificar a Dios Padre y a toda la Trinidad como Dominus, Señor y Dueño de la vida y de la muerte y de todo lo creado. Que eso era lo que simbolizaba, significaba o prefiguraba todos los sacrificios del Antiguo Testamento, con el sacrificio mayor que era la consumación total de la víctima inmolada, para mostrar el poderío absoluto de vida y muerte, del ser o no ser, del to be o no to be de Checaspiare, sobre todo el cosmos, donde no caben los teólogos, los ateos imbéciles. Y si no le gusta que le diga imbécil a un ateo, que se afine, porque podrá ser pagano y no creer en Dios, pero de que Dios existe, existe, y se prueba naturalmente. Y si eso no lo entiende, es un imbécil, por mucha química o astrofísico que sea. Así de claro. Y me les mido a todos, en el congreso que sea, y los aplasto a todos por imbéciles. Sí, de claro. Entonces, esto hay que resaltarlo, hay que grabarlo. Y es que no queda aquí solamente la cosa, porque trae retalia, o como se diga, las escrituras. Lo que pasa es que no las leemos, o las leemos como si fueran novelitas, Betty la Buena o la Fea, o el periódico, que es verdad de un día, porque al otro día dicen lo contrario y es verdad lo otro. Pues en la epístola de la misa de anoche, la noche de Pascua, la misa de la vigilia pascual de los Colosenses, está muy claro, y como es corta, la voy a releer, porque ayer tampoco quise hacer sermón, y no porque no tuviera ganas ni argumento, quizás porque cansado, y no tanto yo, porque yo me reanimo hablando, me retroalimento, pero los fieles. Y después, total, está el domingo y ahí le damos. Hermanos, Colosenses 3, 1, 4. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre.
Saboread lo de arriba y no lo de la tierra. No seamos tan terrícolas, aunque tengamos que comer, vestirnos, tener techo, algunos tener familia y mujer. Pero no es eso el objetivo. Final es las cosas de arriba, el cielo, Cristo a la diestra de Dios Padre. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, oculta. Es una vida de gracia, mística, incipiente, pero es vida mística, la vida de la gracia, no de la mástica. Con Cristo en Dios. Ese es el alma que vive escondida en Dios, deseando las cosas de Dios y no las de esta tierra, por legítimas que sean. Ya no hablemos de las ilegítimas y de las pecaminosas. Hablo de las legítimas. Como tener familia, hijos, mujer, un negocio, dinero, capital, salud y tutti quanti. Y continúa: cuando aparezca Cristo, vida vuestra o vuestra vida, entonces también apareceréis vosotros con Él en gloria. ¿Qué me está diciendo aquí? Me está hablando de la glorificación de los terrícolas, de nosotros, que apareceremos en la gloria de Dios cuando Él vuelva el día de su parucía. Esa es la gran esperanza, bienaventurada. Y es en esta tierra, cuando el cielo baje a la tierra, si quieren que se los diga así. De esta gloria me está hablando. Textual, literalmente. Pero no lo queremos ver. Por eso nuestro Señor les dice: y veréis al Hijo del Hombre a la diestra de Dios Padre, volviendo entre las nubes. Y aquí nos dice San Pablo, nos remata apocalípticamente en esa gloria de la parucía, no solamente de Cristo, con todo el poder de su divina y real, de realeza, de rey, majestad y majestuosidad y grandeza y omnipotencia y juez, sino también a nosotros los terrícolas, que hemos buscado las cosas de arriba, que no hemos querido y amado más a las cosas de esta tierra, y por eso renegamos de la religión y de la fe y de Dios. Y llevando una vida escondida con Cristo y con Dios Padre, cuando Él vuelva, los que estén allí serán receptáculo de esa gloria y divina majestad. ¿Y quién en la iglesia lo ha predicado así? Que yo sepa, ni aún los santos. Y no es que me las dé de más, pero es que me da ira, indignación, que esto es lo primero que hay que predicar. No al final de los últimos tiempos, cuando ya no hay nada que hacer y todo está perdido, y por eso lo digo con la boca llena, porque me importa un comino lo que digan de mí. Pero aquí está la verdad,
sintetizada, condensada. La vida de devoción, de santidad de un cristiano. ¿Y por qué no se ha predicado así? Y nos han llenado de devocionarios para babosos, imbéciles. Y afeminando en las estampitas de los santos, si es que por ahí quedan luna. Da indignación. Porque esto no es un invento exegético, una interpretación. Esto es la palabra de Dios, pura y dura y cruda. Textual. Y no se ha predicado así. Se podrán haber dicho alusiones, pero con esta claridad, síntesis y contundencia que yo sepa no hay. Y el que encuentre algún santo, que me lo diga, porque va a ser mi santo preferido. Aunque ya tengo mis santos preferidos. Santo Tomás, San Basilio, mi patrón, Santa María Magdalena, María Egipciaca. Malas mujeres, pero bueno, me gustan. Para que se escandalicen los imbéciles. ¿Qué mejor para que un sacerdote pueda conservar la pureza? Tener una de estas mujeres de patrona. Porque se las saben todas. ¿Qué tal? Tiene lógica, ¿no? Y bueno, y por ahí habrá otro más. San Luis María Griñón de Montfort, San Vicente Ferrer. Y habrá otros santos, no sé, que serán muy santos. Pero bueno, yo tengo los que a mí me gustan por si quieren chismosear mi intimidad espiritual. Porque la otra no interesa. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, para no alargarme, queda claro. Y por eso el padre Castellani dice que lo que distinguirá a los católicos de los últimos tiempos es si creen o no en la parusía. Y es por eso. Lo que pasa es que él quizás no lo explique así, pero lo ha dicho. Y lo ha predicado, vean, hay uno que hay, pero bueno. Pues bien, de todos modos, esto que nos enriquezca en este domingo de resurrección, de Pascua, de ese paso, de gran paso de la vida, de la muerte a la vida, manifestando su real divinidad. Que sin ello, vana sería nuestra fe. Y esa majestad es, y gloria, es la que van a tener, o podremos pensar nosotros que podemos tener, si no se alargan mucho estos últimos tiempos, fin de los últimos tiempos. Si se alargan 2, 3 años, 10 años, 20 años, de pronto tenemos chances. Si se alarga 100 años más, pues ya serán a otros lo que le tocará. Para que gocemos de esa majestad, de esa gloria que Cristo nos participa a los que en Él esperan cuando Él vuelva. Y ahí entonces el arrebato. Y no sigo porque me voy a alargar, lo dejaremos para otro día. Pero ya con esto queda claro que con arrebato o sin arrebato, con muerte o sin muerte, eso es lo que nos dice en la epístola
de ayer, sábado de Vigilia Pascual, San Pablo, en Colosenses. Y eso es lo que irradia fe y esperanza en esta hecatombe apocalíptica, que no tenemos otra salida. Estamos como ganado o vacas, ovejas que van al matadero. Muramos violentamente o en la camita por coronavirus, entubado o sin tubitos, como les guste a los miquitos. Pero hay esa gloria que debemos de esperar, y eso nos mantendrá y nos santificará. Y si no nos toca porque se alarga un poco más y me morí un año antes, un día antes, pues me habrá ayudado a no dejarme podrir, contaminar por la pornografía, por decir algo que ya es doctrina común. Ya no es más cine rojo de imbéciles degenerados, como era hace 40 años. Ahora es lo normal, lo chic, lo in, lo imbécil. Pues bien, se me escapó de nuevo. Entonces, mis estimados hermanos, no lo olvidamos. Y para remediar lo que dije de imbécil, vuelvo a repetir las palabras de Dios dichas por San Pablo. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también apareceréis vosotros con Él en gloria y majestad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.